Hola a todos, sean bienvenidos a este video de fitopatología con fines educativos, donde trataremos sobre la descripción de hongos fitopatogénicos de las familias Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes. Hongos Oomycetes. Hongos Oomycetes son un numeroso y grupo de organismos eucariotes terrestres acuáticos. A pesar de que los omicetos eran considerados anteriormente como hongos primitivos, ahora se sabe que difieren de los hongos en varios aspectos. ¿Por qué? Por su pared celular, que contiene celulosa y no contiene quitina, el compuesto presente en la pared celular de los hongos verdaderos. Por eso se dice que difieren de los hongos, porque son ciertas características que poseen de ellos. Los omicetos producen ninfas no cepadas, por lo tanto ausente en las paredes transversales de la célula. Tenemos la reproducción asexual mediante los esporangios. Los omicetes se reproducen asexualmente por medio de esporangios. Los esporangios forman unas esporas biflageladas, o sea, así como que se van abriendo, bilateral, denominadas zoosporas. Los omicetes pueden tener dos tipos de zoosporas, que son las primarias y las secundarias. Las primarias, en ellas se encuentran los flagelos insertos en su ápice. Las zoosporas secundarias de aspecto reniforme poseen los flagelos insertados lateralmente. Los secundarios la poseen lateralmente y los primarios se encuentran en el ápice. En algunos casos, los esporangios no forman esporas, sino que germinan directamente, solo en ciertos casos. Esto es considerado una adaptación a la vida terrestre, ya que antes eran solo hongos acuáticos, ya se han ido adaptando al medio. Tenemos como también la reproducción sexual, que es la unión de gametos diferentes, el anteridio y el ogonio. El gametogangio femenino u ogodio generalmente es de gran tamaño y va a producir por meiosis varias esferas. El masculino, el anteridio, va a producir núcleos haploides. Plasmopara vitícola, más conocido como bildu velloso. Ciclo de vida del Plasmopara vitícola. Fase de reproducción asexual, diploide, en la cual el micelio vegetativo desarrollado dentro de la planta hospedera, como podemos ver en el gráfico, produce esporangioforos que emergen a través de los estomas de las hojas. Los esporangios formados en los esporangioforos son residuos y al germinar liberan zoosporas. Estas se equistan, se separan del hospedero encima de él. Al germinar, ellas producen ninfas infectivas, las cuales van a penetrar por los estomas para desarrollarse dentro del micelio. En la fase de reproducción sexual se forman ogonios o anteridios diploides, los cuales van a sufrir una meiosis antes de copularse. Un núcleo sexual masculino haploide va a migrar a través de un tubo de fertilización emitido por el anteridio y se fusiona con el núcleo sexual femenino, también haploide, dentro del ogonio. Todo esto va a suceder. La espora resultante es diploide. Al quedar liberada del ogonio, va a germinar, produciendo un esporangio con las zoosporas
las cuales van a continuar con el ciclo de infección, prevención y tratamiento de la vitícula mildew. Este hongo ataca directamente la parte foliar de nuestro cultivo. Vamos a observar en el haz de la hoja y en el envés colores amarillentos, aceitosos, un amarillento pardo rojizo. Las manchas están delimitadas por los nervios de la hoja. Como forma de prevención, porque este hongo siempre se presenta en los viñedos, en las uvas, tendríamos que recurrir a un fungicida químico, control químico. Penetrante no sistémico puede ser para el mildew, que penetre en los órganos tratados sinérgicamente, que aumente la eficiencia de los fungicidas de superficie. Sin embargo, la principal ventaja de utilizar los fungicidas es la capacidad para actuar muy rápido. Así prevenimos que se siga propagando el hongo del mildew. A pesar de los omicetos que se decía que eran considerados anteriormente como hongos primitivos, ahora se sabe que difieren de los hongos en varios aspectos. ¿Por qué? Por su pared celular, que contiene celulosa, no contienen quitina, es el compuesto presente en las paredes celulares de los hongos verdaderos. Los omicetos producen hifas no sectadas, por lo tanto ausentes de las paredes transversales. Reproducción asexual mediante esporangios. Los omicetes se reproducen asexualmente por medio de los esporangios. Los esporangios forman unas esporas bioflageladas, determinadas zoosporas. En omicetes pueden haber dos tipos: zoosporas primarias y secundarias. Las primarias poseen los flagelos insertos en el ápice. Las zoosporas secundarias de aspecto reniforme poseen flagelos insertos lateralmente. Aquí podemos ver la primaria y la secundaria. En la primaria se encuentran insertos en el ápice de las zoosporas. Las secundarias son bilaterales, biflageladas y se encuentran a los costados. Seguimos. Reproducción sexual. Unión de gametáneos diferentes, anteridio y ogonio. El gametangio femenino o ogonio generalmente es de gran tamaño y va a producirse por meiosis, varias esferas. El masculino del anterior va a producir núcleos haploides. Aquí podemos ver el anteridio y el ogonio. En el anteridio va a crecer hacia el ogonio y va a introducirse por medio de tubos de fertilización. Los núcleos haploides, o sea, en el agonio, la forma en que se va a unir el anterio en el agonio va a variar, no siempre va a ser el mismo. Podemos ver las enfermedades causadas por medio de este hongo. La plasmopara vitícola, más conocida como el mildew velloso de la vid. El ciclo de esta enfermedad, de la plasmopara vitícola. Este hongo se desarrolla dentro del tejido de las hojas. Aquí podemos ver en este gráfico un tejido infectado, ya aquí ya penetrado el hospedero. Bueno, la forma de reproducción es mediante la formación de esporangios. La formación sexual comienza a principios del verano de este hongo. Invierna principalmente en forma de esporas, en las hojas caídas y muertas, aunque también pueden sobrevivir como micelio en las yemas de las hojas persistentes. En este caso, las regiones con inviernos suaves, las esporas sobreviven mejor en las capas superficiales del suelo húmedo. Esta supervivencia está muy poco influida por la temperatura de los
esporangioforos y los esporangios. Se producen solamente a través de los estomas de los órganos infectados. Aquí vemos cómo ha ingresado el hongo al tejido. Aquí en el anterior se forma la reproducción por meiosis. Central al plasmoplasma en el cariogama. La espora ya se encuentra germinando en el esporante, ya se reproducen y produce la liberación. Este ciclo se repite otra vez, viaja a través del aire. Plasmopara vitícola. Aquí podemos ver los síntomas que presentan en las hojas de las plantas este hongo. El hongo ataca todas las partes de la planta. Los síntomas son amarillamiento en las hojas, se tornan aceitosas, un color pardo también presentan coloraciones cloróticas. Como prevención para este hongo podemos utilizar un control químico, fungicida especialmente, puede ser sistémico, para prevenir este hongo. Otro tipo de enfermedad es el tizón tardío de la pepa en el tomate. Debido a la forma de la multiplicación de la patata a partir de los tubérculos y no de la semilla botánica, son propios tubérculos los que mantienen la enfermedad. De un año para el siguiente, estos tubérculos pueden ser patatas que quedan de un año para otro en el campo, los residuos de las cosechas. Los tubérculos que se tiran en los vertederos de la propia semilla después que la planta emerge se esporulan, siempre en las condiciones que sean favorables, produciendo el inóculo primario donde se denominan las nuevas plantas. El tizón tardío de la papa es una enfermedad que afecta a la semilla de las solanáceas, especialmente en la papa y el tomate. Es ocasionada por la Phytophthora infestans o miceto, que puede atacar en distintas etapas del cultivo. Un control para el tizón tardío es la utilización de la semilla libre de la enfermedad. Restos de cultivos deben quemarse antes de plantar nuevamente o aplicar un herbicida. Únicamente deben plantarse las variedades más resistentes, ya que este tipo de cultivos son bien infecciosos por medio de los hongos, son bien susceptibles. Tenemos otra enfermedad, la Phytophthora romum o la muerte súbita del roble. Durante los periodos y condiciones ambientales duras, los organismos son clamidiosporas latentes. También conocidamente ambientales son adecuadas. Las clamidiosporas germinan produciendo micelios o linfas esporángios. Las esporas maduran en los esporangios que infectan a la planta mediante la introducción a través de la punta hacia la raíz. Aquí podemos ver a un árbol sano. ¿Cómo comienza esta enfermedad? ¿Cómo penetra el patógeno? Por medio de la raíz. Se desarrolla un micelio en el interior de las raíces, penetrando desde la punta hacia adentro. Ya la raíz se encuentra infectada. Comienza la formación del esporangio. Vemos cómo aquí en este gráfico ya la raíz se le produce un tipo de tumor, se podría decir. Ya está infectada. Ya adentro de esta raíz ya se encuentran germinando las clamidosporas. Ya una vez aquí ya se rompe
En un suelo húmedo, las esporas andan activamente en el suelo y comienzan a la infección de todo el sistema radicular, ya se libera. Y así se repite el ciclo. El micelio crece a lo largo de la raíz absorbiendo hidratos de carbono, nutrientes y provocando la destrucción de los tejidos de la raíz, descomponiéndola. La lleva a la pudrición, prácticamente, impidiendo la absorción de aguas y minerales, y así la planta muere. Es una muerte súbita, prácticamente. Pudrición de la raíz de tallo o de la soja, o Rhizoctenia spp. Los síntomas típicos de esta enfermedad están constituidos por la decoloración parda del tallo desde la superficie del suelo que contrasta los tejidos verdes superiores. Finalmente, se produce la muerte de la planta y de las hojas quedan adheridas al tallo. Este patógeno es un omicete, por lo tanto forma esporas flageladas que se dispersan fácilmente en medios acuosos. Recordamos que estos hongos son de, de medios acuosos. Este omicete tiene la capacidad de persistir en el suelo y en los rastrojos como esporas. Están presentes en los suelos húmedos y fríos, pobremente drenados, pesados, con alto contenido de arcilla y drenaje deficiente. Aquí vemos cómo comienza la penetración y la infección de este hongo. Entra por medio del sistema radicular de la planta, penetrando. Asimismo, de la misma manera, va infectándolo. Una vez que entra a la planta, comienza a destruir el sistema radicular. Ya que se multiplican, una vez ya multiplicado, comienzan a liberarse y a colonizar todo el sistema vascular de la planta, llevándola al marchitamiento y a la muerte. ¿Cómo podemos manejar esta enfermedad? Se recomienda integrar varias alternativas, como uso de cultores resistentes, rotaciones de cultivos en gramíneas, tratamiento de semillas, mejorar el drenaje para así evitar encharcamientos. Recordemos que estos hongos son mojosos. Familia cigomicetes. Los cigomicetes tienen un micelio bien desarrollado que carece bien de septas. Producen esporas no móviles en esporangios y sus esporas de resistencia es una cigospora de pared gruesa que se forma por la función de un par de gametos morfológicamente idénticos. Los cigomicetos fitopatógenos son parásitos benignos. Casi siempre se desarrollan como organismos saprófitos en restos vegetales y aún en caso que infecten a los tejidos vivos de una planta, atacan primero a los tejidos vegetales dañados o muertos. Su reproducción asexual. Sus esporas sexuales se forman dentro de los esporangios. Son inmóviles y se denominan esporangiosporas o conilios. Reproducción sexual. Sus esporas sexuales se forman mediante la fusión de un par de células sexuales de forma más o menos similar a las cigosporas. Mucor cicinelloides. Es un hongo filamentoso que se forma en amplia distribución encontrándose en el suelo y sobre el estiércol de animales o sustratos orgánicos en descomposición. Estos pertenecen a la clase de los cigomicetes, caracterizada por tener una reproducción sexual por fusión de gametángidos. Presentar un micelio generalmente cenocítico. En algunas especies pueden parecer algunos sectos y producir esporas aflageladas inmóviles.
Son de la especie del Murcorson, heterotálicas con tipos sexuales idénticos. Morfológicamente presentan dos ciclos de vida. Podemos ver el ciclo sexual de este hongo. El ciclo sexual o vegetativo, que permite una rápida dispersión del organismo, se caracteriza por la forma de esporas vegetativas o esporangiosporas, que pueden ser uninucleadas o multinucleadas. Estas esporas maduran en el esporangio situado en el extremo del esporangiosporo. Al germinar, las esporas se hinchan. Rhizopus stolinifer se reproduce de forma sexual o asexual, de las dos maneras. De hecho, es un organismo heterótico que para su reproducción sexual requiere de apareamiento de los talos de diferente carga para crear un esporulo sexual. El ciclo de vida del Rhizopus stolinifer. Podemos ver aquí las cepas de los hongos, como salen de un pedazo de pan. Aquí ya están los mojos, los esporangios ya están formados. Se necesitan de la fecundación, o sea, necesitan fecundar, pueden ser por el cigoto y el progametrio, porque el progametangio se unen y forman los gematangios, ahí fecundan. Se produce la fecundación, el cigoto, y aquí ya nace la cigospora, se hace una pared gruesa por meiosis y germina. Ascomicetes y deuteromicetos. Los ascomicetos y deuteromicetos, también llamados hongos imperfectos, son dos grupos de hongos muy parecidos entre sí con respecto a su estructura en su micelio, la reproducción de las esporas sexuales, tipos de enfermedades que causan en las plantas, la que forma y que inducen a las enfermedades. Ambos grupos forman un micelio haploide que poseen cepas. Ambos producen conillos en tipos idénticos de conilloforos o cuerpos fructíferos que ocasionan enfermedades en las plantas, que pueden aparecer como cancerosas, tizones, atagnosis, marchitamientos vasculares, manchas foliares, mancha en el fruto, pudrición del fruto, raíz y tallo y producciones blandas. El ciclo de la enfermedad producida por la tafrina sp. Las ascoporas producidas en los ascos durante la primavera sobre las hojas infectadas son liberadas. Dichas ascosporas forman gemación, células denominadas blastosporas o conidios, que a su vez también se multiplicarán por la gemación. Tanto las ascosporas como las blastosporas pueden sobrevivir permaneciendo de una estación a otra en las escamas de las yemas. En el invierno, estas blastosporas germinan mediante un tubo germinativo que penetra a través de la cutícula, originando verdaderos micelios intercelulares, infectando de nuevas hojas, en lo que desarrolla la sintomatología descrita hasta la aparición del signo. Aquí podemos ver una hoja sana. Ya obviamente ya aquí ya comienza la infección de la hoja. Aquí ya vemos una hoja infectada, enferma, donde ya han penetrado su sistema, su sistema. Aquí ya están adentro, se encuentran ya una capa de asco sobre las hojas y la fruta. Vemos como el fruto comienza ya a podrirse prácticamente por el mojo que le ha caído. Las ascosporas se encuentran adentro. Una vez ahí adentro ya comienza la fecundación, la gemación. Aquí las blastosporas, aquí se reproducen, su reproducción en el conillo.
Aquí en el conidio se encuentra la liberación por las yemas y así continúa el ciclo. La atracnosis en el mango de Deuteromycetes. Las condiciones húmedas y la alta humedad relativa también constituyen factores primarios en la dispersión y desarrollo de la atracnosis. Los conillos producidos en ramas terminales, inflorescencias momificadas y brácteas florales y hojas más importantes son frecuentes significativas de inóculo y se producen más abundantemente donde existen superficies mojadas, aunque también a húmedas relativamente entre el 95%. Los conillos se dispersan a través de las salpicaduras de las aguas lluvias. Vemos cómo se dispersan a través de las salpicaduras. Los apresorios se seminalizan y fortaleciéndose hacia su penetración en la cutícula a través de ganchos de infección. La presencia y la prevalencia de los apresorios menalizados han sido utilizadas para predecir la infección por la tragnosis y cuando se necesitan medidas para su control. La tragnosis en el olivo. La principal fuente de inóculo en la tragnosis son las aceitunas momificadas que quedan en la copa del árbol durante el otoño. El patógeno produce una enorme cantidad de conidios que va a variar al cultivar las condiciones ambientales. Los conidios son dispersados a corta distancia por las salpicaduras de las gotas lluvias y ahí comienza la distribución en los focos de la enfermedad. Como vemos en el invierno, las ramas se encuentran disecadas debido a las toxinas. Los conillos comienzan a dispersarse. En la primavera la marchitez de las inflorescencias, en el ciclo primario, en el verano se encuentra bien la planta. La proveedumbre del fruto de la aceituna es abonosa. En el otoño comienza ya el segundo ciclo secundario. Vemos cómo se encuentra ya la aceituna perdida. Antracnosis en el maíz. El ciclo de vida de la antracnosis causada por el Corytotrinchum graminicola. La marchitez de las hojas por antracnosis es común en etapas tempranas, cuando quedaron residuos del maíz en los años anteriores. La infección ocurre cuando la lluvia salpica las esporas sobre las plantas. Sobre la infección se presentan puntos redondos irregulares de apariencia turbia, que después se vuelven de color amarillento. Aquí vemos el ciclo de vida de la antracnosis. El hongo sobrevive en el rastrojo de los restos de los residuos de la cosecha. Las esporas se producen en la primavera. Por el viento y por la lluvia se mueven las esporas hacia las plantas. Las de las salpicaduras, por todo este medio viajan los hongos, por las salpicaduras de las aguas y por el viento. Caen en las nuevas plántulas, en el nuevo cultivo establecido y comienza a desarrollarse el hongo. La espora produce lesiones en la hoja, formando amarillenta y color pálido. Antracnosis en la fresa. Mientras el clima continúe favorable en las temperaturas moderadas de 60 a 85 grados, las esporas germinan e infectan las plantas circundantes, resultando en el brote de la enfermedad. Por lo tanto, si no hay lluvias durante un periodo de producción de frutas, es difícil encontrar niveles significativos de antracnosis en la fruta.
Prácticamente se desarrollan en climas húmedos y se trasladan por la lluvia y por el viento. A menor medida, las esporas también pueden propagarse a través del contacto físico también, como los equipos que rozan, como los machetes. Todos estos equipos deberían de ser desinfectados antes de cualquier utilización. El hongo causa antes del acta no se propaga a través del viento, como el caso del mundibio, polvoriento la propaganda de la gotita. Basidiomycotas. Los basidiomycetos o basidiomycotas son una división del reino fungi que incluyen los hongos que producen basidios o basidiosporas. Esta división incluye hongos macroscópicos como las clásicas setas, representadas en hongos comestibles, hongos tóxicos, hongos alucinógenos y hongos fitopatogénicos. Es decir, aquellos que atacan a las plantas como royas y tizones. Su reproducción sexual o asexual se produce mediante las esporas conocidas como los conillos u oidios. En la reproducción sexual hay plasmogamia. Esto es la fusión de los citoplasmas producir una prolongación denominada progametangio. La unión de los progametangios da lugar a los gametangios separando por un tabique. Al disolverse el tabique, dicha fusión citoplasmática ocurre. Vemos la roya común del maíz. La sintomatología de esta enfermedad es la principal causante en las manchas anaranjadas en el follaje, la roya, y un pardo oscuro en la parte foliar. Aquí vemos cómo ataca el hongo adheriéndose al tejido vegetal, causando un serio agallas. Aquí vemos el ciclo de la roya común en el maíz. Plantas infectadas, oxalis producen pigneosporas o infas, que son receptivas y producen las acidiosporas. Aquí en la planta. Las heredosporas infectan a las hojas produciendo más inóculos. Repitiendo el ciclo, se diseminan por el viento, agua, insectos o por el hombre o por cualquier herramienta infectada. Las pseudosporas maduran, se producen las teliosporas. Ya se producen las teliosporas. Las teliosporas, una vez germinadas, producen basidiosporas, las cuales son dispersadas por el viento infectando hospederos alternos. Los hospederos alternos podrían ser una maleza como la Oxalis sp. Aquí por medio de este vector se introducen y van llegando al cultivo, y este ciclo se va a ir repitiendo. La roya del café. Vemos la roya que nos causa una mancha clorótica, se necrosan prácticamente las hojas, tornándose un color amarillo pálido en la epidermis. Este hongo afecta bastante a la fotosíntesis, al proceso fotosintético, disminuyendo. Etiología. En las temperaturas de 15 grados hasta 26 grados centígrados es la óptima para que este patógeno pueda vivir a sus anchas. Carbón del maíz, Ostilabos maíz. Podemos ver las mazorcas como este hongo prácticamente las pudre.
El proceso de infección de los Tillagos maíz. Infección de las mazorcas. La infección del micelio ditroico en las semillas. Semillas infectadas forman agallas. Van formándose las agallas. El micelio con la agalla forma esta agalla ya se encuentra infectada. Aquí se encuentran ya las teleosporas dentro de la agalla. Están produciéndose. Una vez ya comienzan a brotar, a germinar. Salen del huevo cigoto y comienza la germinación, la telespora. Germinan,